poner a grabar y empecemos. Bien, composición química de los seres vivos. A ver, la semana pasada estábamos hablando sobre los niveles de organización de los seres vivos, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar de cómo están compuestos. A ver, nosotros somos seres vivos. ¿Qué es lo que forma nuestro cuerpo? A ver, ¿qué nos ha formado? Vamos a ir viendo. Uno de los retos actuales de la biología es la descripción de los complejos mecanismos químicos y físicos que sustentan la vida, ¿no? Está bien, nosotros somos seres vivos, pero ¿por qué somos seres vivos? ¿Qué nos dio la vida? ¿Qué nos hace diferentes a los seres no vivos, a las piedras, al agua? ¿Qué nos hace distintos? ¿Ya? Entonces, para hablar de esto, nosotros tenemos que hablar de dos términos. De dos términos vamos a hablar. Los bioelementos y las biomoléculas, así como lo tenemos aquí. Los bioelementos y las biomoléculas. Bien, bioelementos y biomoléculas. De estos dos elementos nosotros vamos a hablar. A ver, si se dice bio es porque, chicos, la palabra bio significa vida. Cuando dice biomoléculas, quiere decir moléculas de la vida. Cuando dice bioelementos, vida, elementos de la vida. ¿Ya? Ustedes, chicos, seguramente han escuchado hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Han escuchado hablar de la tabla periódica, sí o no? Yo sí. Sí. Bien. En la tabla periódica aparecen, a ver, Valverde, Fabricio. A ver, vamos a admitir a Fabricio Valverde, a ver qué nos dice. Tengo que tener cuidado, no va a ser que sea un infiltrado por ahí en la canción. Fabricio, buenos días, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Chicos, a partir de ahora van a ingresar por la plataforma, por Chamilo. Ya no voy a mandar link a WhatsApp y ustedes no manden, ¿ya? Para evitar que se metan personas extrañas. Gracias. Chicos, los bioelementos son los elementos químicos de la tabla periódica que forman la materia viva. Y las biomoléculas son obviamente, sabemos que los átomos se unen en moléculas. Son las moléculas que componen a los seres vivos. A ver, ¿qué son los bioelementos? Dice, la materia viva está formada por bioelementos. Los bioelementos son aquellos elementos de la tabla periódica que están dentro del cuerpo de los seres vivos. O sea, en todos los seres vivos, tú vas a encontrar elementos químicos. Esos elementos químicos se llaman bioelementos. A ver, hace un ratito les dije. ¿Qué significa el prefijo bio? ¿Bio qué significa? Vida. Vida. Bio significa vida. Cuando dice bioelementos, elementos de la vida. ¿Ya? Ahora, por su abundancia, podemos hablar de que hay bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Y si son muy pequeñitos, no son ni primarios ni secundarios, se les llama oligoelementos. ¿Ya? A ver. Establecen enlaces químicos formando biomoléculas. Ustedes, chicos, saben que los átomos, cuando se unen, forman moléculas. Cuando los átomos se unen, forman moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, el H2O, ¿qué molécula es? H2O es la molécula ¿de qué? Agua. El agua. Es la molécula del agua. Entonces, los dos átomos de oxígeno, de hidrógeno y uno de oxígeno se unen y forman una molécula. En el caso de los seres vivos, cuando dos elementos químicos se unen, forman una biomolécula, una molécula de la vida. ¿Ya? Ahora, acá tenemos las biomoléculas, pueden ser inorgánicas como el agua y las sales minerales, o orgánicas como los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. De esto vamos a hacer una clase. Vamos a hacer una clase de glúcidos, una clase de proteínas. De eso poco a poco lo vamos a ir viendo para que no se confunda. ¿Ya? A ver, ¿qué son los bioelementos, chicos? Son los elementos químicos que están presentes en los seres vivos. Están presentes en los seres vivos. Si hay algún elemento químico que no está presente en los seres vivos, ¿se le podrá llamar bioelemento, sí o no? Chicos, ¿qué me dicen? Si un elemento de la tabla periódica no lo encontramos en ningún ser vivo, ¿se le puede decir bioelemento? No. No. Porque para que sea bioelemento tiene que estar presente en algún ser vivo. Por ejemplo,
El uranio. ¿El uranio será considerado un bioelemento? Chicos, Sí. ¿saben qué se fabrica No. con el uranio? No. No, pero El uranio sirve para fabricar barritas radioactivas que se usan en las centrales nucleares. ¿Ustedes creen que alguna persona en el mundo tenga uranio formando su cuerpo? No creo, ¿no? No. Entonces, el uranio no es un bioelemento. ¿Ya? Pero vamos a encontrar elementos que sí están en el cuerpo humano. Y ya vas a aprender un poquito de qué elementos forman tu cuerpo. La materia viva está formada por unos 70 elementos. La práctica totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra, excepto los gases nobles. Chicos, en la tabla periódica hay como 130 elementos, algo así. De esos 130, 70 forman a los seres vivos. El resto no son bioelementos, no están en los seres vivos. Tipos de bioelementos. Según su intervención en la constitución de biomoléculas y según su abundancia, pueden ser primarios, secundarios u oligoelementos. Los primarios son los más abundantes, los que abundan más. Los secundarios son los que abundan menos y los oligoelementos son los que casi no existen, o sea, hay muy poquita cantidad, menos del 1%. Bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar las moléculas de la vida. ¿Ya? ¿Y saben cómo se...? A ver. Agarra tu cuadernito y anótame lo que te voy a decir. Anota lo que te voy a decir. A estos bioelementos primarios se les llama el grupo Chon. Así escribe. Grupo Chon. Grupo Chon. Así pon. Los bioelementos primarios son conocidos como el grupo Chon. Así se le llama, grupo Chon. ¿Y el grupo Chon por qué? A ver, van a activar su audio y van a repetir junto conmigo. Ya, a ver, activen su audio y repitan conmigo. Grupo Chon, ahí está, ¿ya? Van a repetir conmigo. Carbono. A ver, hablen. Carbono. Hidrógeno. Hidrógeno. Oxígeno. Oxígeno. Y nitrógeno. Nitrógeno. Y ahora sí, todos juntos, ya, ahora sí, todos juntos. Carbono. Hidrógeno. Oxígeno. Nitrógeno. Ya, chicos, apaguen su audio. Este es el grupo Chon. El grupo Chon son los elementos bases o los elementos fundamentales para todos los seres vivos. Por eso se les llama bioelementos primarios. Quiere decir que casi todo tu cuerpo está formado por estos elementos, por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando estos elementos se juntan, forman las moléculas de la vida, forman las moléculas orgánicas o las moléculas de la vida. Por eso, por su importancia, se les llama bioelementos primarios. ¿Y con qué nombre se les conoce? Como el grupo ¿qué? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Grupo qué? Grupo Chon. Entonces, acuérdate, cuando yo te digo grupo Chon, tú miras, Chon, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Esos son los bioelementos primarios. Son los fundamentales para formar a los seres vivos, el grupo Chon. El carbono tiene la capacidad de formar largas cadenas o grandes macromoléculas. La vida está formada por carbono. La vida está formada por carbono. El hidrógeno, además de ser uno de los elementos del agua, H2O, indispensable para la vida, forma parte de los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas. Chicos, para que el carbono se pueda asociar, a ver, miren aquí. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Se dan cuenta que en esta molécula encontramos 3 elementos? ¿No? Chon, ¿no? Del grupo Chon encontramos 3 ya. El hidrógeno sirve para unir el carbono. ¿Ya? El hidrógeno sirve para unir el carbono. Entonces es indispensable porque es... A ver, chicos, cuando un albañil quiere levantar una pared, ¿pone ladrillo encima? ¿O qué pone en medio de los ladrillos? Para que se peguen.
Cemento. Cemento. Entonces, en tu cuerpo, que está formado por moléculas, por átomos de carbono, para que esos átomos de carbono estén pegados, estén unidos, como el cemento, ¿a quién es el cemento? El hidrógeno. El hidrógeno ayuda o actúa como un cemento que pega a los átomos de carbono. Si no, estarían todos dispersos. El oxígeno es un elemento electronegativo que permite la obtención de la energía mediante la respiración aeróbica. Cuando tú respiras, obtienes oxígeno que será fundamental en la obtención de la energía. ¿Ya? Entonces es indispensable. Sin oxígeno no hay energía. Chicos, ¿ustedes han hecho alguna vez la prueba de prender una vela y la tapas con un vaso? ¿Qué pasa cuando tú prendes una vela y la tapas? Lo que ¿Qué le pasa pasa a es la que vela? se apaga la llama, porque Se apaga la llama, sin se el aire apaga no la hay, llama. sin Claro, el entonces aire no puede haber ahí ya te puedes dar cuenta, ahí ya te puedes dar cuenta de la importancia del oxígeno para mantener la energía. ¿Ya? Te puedes dar cuenta de eso. El nitrógeno es un grupo amino, como dice acá, presente en las proteínas, ya que forma parte de todos los aminoácidos. También las encontramos en los ácidos nucleicos. El nitrógeno sirve, ¿para qué? Para formar proteínas y que tú puedas crecer. Las proteínas nos ayudan a crecer. ¿Quién entonces forma parte de eso? El nitrógeno. Entonces, las 4 características básicas de los seres vivos están formadas por los bioelementos primarios. El carbono que forma nuestro cuerpo. El hidrógeno que une los átomos de carbono para que nuestro cuerpo no se deshaga. El oxígeno que nos da energía al respirar y el nitrógeno que forma las proteínas. Dime si eso no es la estructura básica de los seres vivos. Eso es la estructura básica de los seres vivos. ¿Bien? Los bioelementos secundarios aparecen en el cuerpo solo en un 4%. O sea, los bioelementos primarios están en un 95%. Los bioelementos secundarios en un 4%, y el 1% que queda de tu cuerpo ya son los oligoelementos. Elementos tan escasos que solo los encontramos en un 0.0001%, pero aparece, aunque muy poquito. Por ejemplo, ¿tú sabías que dentro de tu cuerpo hay hierro? Profesor, el hierro con el que hacen los fierros de las casas, ese hierro. Pero está en un 0.0001% de hierro nada más en nuestro cuerpo. Y está presente en la sangre. ¿Ya? Entonces sí tenemos algunos elementos que tú no te esperarías que están en tu cuerpo. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, los bioelementos secundarios forman alrededor del 4% del protoplasma, pero participan en actividades importantes de las células, como los impulsos nerviosos, el movimiento de los músculos, la regulación de las enzimas. Por ejemplo, encontramos a los más abundantes, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Anota, por favor. Anota. Sodio, potasio, calcio y magnesio. Escribe esos nombres. Esto va a ser importante. Ahorita te voy a explicar por qué. Va a colgar este PDF a la plataforma. Y lo voy a subir, no te preocupes. Pero ahorita para las preguntas quiero que anotes esto. Sodio, potasio, calcio y magnesio. Bien, sodio, potasio, calcio y magnesio. No, los bioelementos secundarios más importantes son esos 4. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Ya? A ver, clasificación de los bioelementos secundarios. Encontramos bioelementos indispensables y bioelementos variables. Los bioelementos indispensables tienen que estar en todos los seres vivos. Están presentes en todos los seres vivos. Los que yo les he mencionado son los más abundantes. O sea, de los bioelementos secundarios, si yo te pregunto, por ejemplo, Rihanna, Rihanna, nómbrame un bioelemento secundario indispensable. Entonces ella ve su cuaderno y hay 4. Ella me puede dar el nombre de cualquiera de los 4. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Ella me dice, profesor, calcio. Muy bien. De ahí yo le pregunto a Samuel, a ver, Samuel, dime otro que no sea el calcio. Él me dice sodio. Ya. Y así. Entonces, 4 personas van a poder responder esa pregunta de cuáles son los bioelementos secundarios indispensables. Así que tienes que tener anotado eso. ¿Ya? Pero hay más, ¿ah? Aparte de estos, tenemos sodio, el cloro también. El cloro también está en nuestro cuerpo, el calcio, el hierro y el yodo. ¿Ya? Pero los más El importantes... fósforo, profesor, ¿el fósforo también está ahí? El fósforo también.
También hay el fósforo. Pero el fósforo está también, pero en cantidades pequeñitas. Pero estos son los más importantes. ¿Ya? Esos son los más importantes. Variables. Están presentes en algunos seres vivos. Por ejemplo, el boro, el cobre, el bromo, el flúor, el manganeso o el silicio. Chicos, a ver, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que puede hacer una luciérnaga que nosotros no? ¿Brillar? Las luciérnagas brillan, ¿verdad? Las luciérnagas brillan. Nosotros no podemos brillar. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Porque en algunos seres vivos encontramos ciertos elementos que les dan alguna capacidad que nosotros no tenemos, ¿no? A eso se les llama bioelementos variables. Creo que las luciérnagas tienen un cierto elemento químico, no estoy seguro cuál es, que les da esa capacidad de bioluminiscencia. Ya, por ejemplo, los peces del fondo del mar, donde está todo oscuro, tienen como Hay uno que tiene como una una lucecita. antenita donde brilla, ¿no? Que produce su propia luz. Nosotros no podemos hacer eso, por ejemplo. Entonces, esos animales, por ejemplo, han desarrollado, tienen ciertos elementos químicos que les permiten hacer eso, ¿ya? Pero nosotros no podemos. Entonces, a eso se les llama los bioelementos variables, ¿no? Por ejemplo, en los insectos, su sangre no está hecha de hemoglobina como nosotros. La sangre de los insectos, en vez de hierro, tiene cobre. Por esa razón, chicos, cuando tú pisas una araña, no sale sangre roja, ¿ya? Lo que sale es sangre, pero la sangre de los insectos suele ser transparente. Cuando tú pisas un insecto, nunca vas a encontrar sangre roja, vas a encontrar sangre transparente, porque ellos no tienen hemoglobina como nosotros, tienen hemocianina, creo que se llama, formada por cobre, y eso le da el color transparente, pues, ¿no? Profesor, yo la otra vez maté un zancudo y salió sangre roja. ¿Esa sangre de zancudo que sacaste de dónde es? Que salió sangre roja. De nosotros. Es del humano que Es tu propia sangre, que ese bicho te ha estado chupando la sangre. A ver, ¿cuántos son expertos en matar zancudos? Así, cazándolas en el vuelo. ¿Eh? ¿Ya aprendieron ya? Para cazar un zancudo en pleno vuelo tienes que activar el ultra instinto, te diré. Con eso sí lo agarras. Yo acá tengo una pared coleccionada de puros zancudos muertos que he matado así en el aire. Tienen que tener cuidado con esos condenados. Bueno, oligoelementos, y aquí terminamos, chicos. Acá terminamos porque no, de ahí sigue ya, de ahí, la próxima semana ya vamos a hablar de las biomoléculas. Si no, hoy día de verdad, yo sé que algunos de ahorita están, su cerebro está que se quema ya. Profesor, muy complicado el tema. Es cierto, este tema es muy complejo. Así que yo lo estoy tratando de hacer lo más masticadito posible. Y voy a ver si encuentro un video ahorita para ver un video y que quede mejor explicado. ¿Les parece? Pero vamos a terminar aquí. Los oligoelementos son los microconstituyentes. Los encontramos en los seres vivos en menos del 1%. Ya les dije, 0.001%. Así los encontramos. O sea, casi no existen. Pero son esenciales para la vida. Profesor, si están en un 0.001%, ¿para qué los tenemos? ¿No sería lo mismo que no tenerlos? No, cuidado, cuidado. El hecho de que estén en muy poquita cantidad no significa que no sean importantes. No significa que no sean importantes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el yogur, el 97% de yogur es leche. El 2% es crema de yogur o algo así. Y el 1% del yogur es la bacteria que fermenta el yogur. Porque esté en 1%, ¿no es importante para el yogur? No, porque si tú le sacas ese 1%, ya no es yogur, ya es otra cosa, es leche. O sea, ¿te das cuenta? Algunos dicen, profesor, entonces, ¿para qué sirven los oligoelementos si están en tan poquita cantidad? Esa poquita cantidad hace la diferencia entre que te enfermes o estés sano. Incluso, chicos, algunos de estos oligoelementos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Hay personas que por faltarles uno de estos se han muerto. Así que mucho cuidado con pensar que no sirven para nada. Sí sirven. No hay que subestimarlos porque estén en muy poquita cantidad. Dentro de esto, por eso dice, son esenciales para la vida. Por ejemplo, el hierro, el manganeso. A ver, pregunta. ¿En qué parte de tu cuerpo encontramos hierro? ¿En qué En la parte? sangre. En En la En la sangre. sangre.
Una vez me dijeron en los huesos. Hay gente que piensa que tiene los huesos de Wolverine, ve, así de adamante, no están tan locos. En la sangre, chicos, en la sangre. En la Profesor, hemoglobina. pregunta. Dime. Una vena. A Si ver. con esa poquita cantidad nosotros podemos sobrevivir tranquilamente, y si aumenta la cantidad, ¿qué pasaría al ser humano? A ver, O ya con hemos eso. visto, la primera clase hemos visto que el cuerpo humano está en equilibrio. Eso se llama la homeostasis, ¿verdad? El cuerpo siempre tiene que estar equilibrado. ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio? Nos enfermamos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un elemento en exceso, ya que se sale de su límite natural, te vas a enfermar. Si tú tienes un elemento químico, un oligoelemento, por ejemplo, que de su límite tú lo has consumido muy poco y ya casi no tienes nada de eso, también te vas a enfermar. O sea, tu cuerpo tiene que estar en equilibrio. Si el dióxido de carbono es 0.0001%, tiene que quedarse ahí. No puede subir ni puede bajar, porque si sube o baja, te vas a enfermar. Por ejemplo, ¿quién me dice qué enfermedad se provoca cuando falta hierro en la sangre? ¿El cáncer? Anemia. Anemia. Muy bien, la anemia. ¿Te das cuenta? Por faltar hierro en la sangre te da anemia. ¿Ya? Tenemos manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo. Por ejemplo, el yodo. Te explico algo del yodo. El yodo creo que está en un 0.0001%. ¿Ya? Entonces la gente, pues, yodo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo no tiene yodo? Tu cuello se te hincha enorme, como unas bolsas te salen acá, y esa enfermedad se le llama bocio, por falta de yodo. Hay gente que no le gusta comer sal, no le gusta comer comida salada, ni echarle sal a la comida. Y la sal es importante porque la sal nos aporta el yodo que necesitamos. Y algunos vegetales como la alfalfa y otros vegetales verdes. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de yodo, tu cuello se te empieza a hinchar y te enfermas. A pesar de que es pues un 0.001%, pero mira lo que hace cuando falta eso. ¿Te das cuenta? Todos son importantes. Todos los oligoelementos son importantes. El boro, el silicio, el vanadio, cobalto, selenio, molibdeno, estaño. Aún participando en cantidades infinitesimales, ¿ya? No por ello son menos importantes, pues su carencia puede provocar graves trastornos para los organismos, hasta provocarles incluso la muerte. ¿Me entiendes? Entonces, chicos, hoy día hemos aprendido sobre los oligoelementos, los bioelementos secundarios, que aunque son que están en poca cantidad, son indispensables para la vida. Por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes? El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Te explico. Magnesio y calcio. Muy bien. A ver, chicos, pregunta facilita, pregunta a nivel Teletubby. ¿En qué parte del cuerpo encontramos el calcio? ¿En los huesos? En los huesos. Si no me contestas eso, ya te regreso a primero de primaria. En los huesos está el calcio, ¿verdad? A ver, otra pregunta. Profesor, ¿para qué sirve el sodio y el potasio? Les dije que les iba a explicar esto, ¿verdad? El sodio y el potasio, chicos, sirven para producir electricidad en tu cuerpo. Les pregunto algo, ¿nuestro cuerpo tiene electricidad, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. El cuerpo tiene electricidad, como la canción, ¿no? Chicos, a ver, por ejemplo, para que tu cerebro le mande una orden a tu dedo, esa orden viaja en una forma de impulso eléctrico. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez te golpeaste el codo y sentiste como que te pasaba un rayo por todo el brazo? Un calambrazo te pasó. Como si hubieras sentido ya. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque los nervios están cargados con electricidad. Los músculos también están cargados con eso. ¿Ya? O sea, la electricidad del cuerpo humano es necesaria para que el cerebro dé órdenes a los músculos, a todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Las neuronas y los nervios se comunican a través de impulsos eléctricos. Y esa electricidad se genera porque nuestro cuerpo tiene los famosos electrolitos, el sodio y el potasio. El sodio y el potasio actúan como una bomba que produce electrolitos, que sirven para las neuronas, para el cerebro y también sirven para el movimiento de los músculos. Los músculos se mueven gracias a los electrolitos que están presentes en el agua. Chicos,
Ustedes han visto, por ejemplo, cuando los deportistas, cuando los que juegan fútbol, están todo el rato jugando fútbol y en el momento del descanso, ¿qué les dan? No les dan a tomar agua, ¿no? Magnesio. No, ¿qué les dan? ¿Les dan una botella de qué? En vez de agua, ¿qué toman ellos? ¿Exporé? El Esporate, el Gatorade, el Powerade, ya. Y esas bebidas, cuando tú lees, ¿qué dice? No son bebidas energizantes. Dice, son bebidas con electrolitos. ¿Por qué? Porque los electrolitos se pierden cuando tú sudas. En el sudor, en el agua que sale de tu sudor, ahí se está perdiendo sodio y se está perdiendo potasio. Electrolitos necesarios para que tus músculos se muevan, ¿ya? Entonces ellos cuando toman eso, esa bebida, reponen, porque esa bebida tiene sodio y potasio, reponen esos electrolitos y pueden seguir corriendo. Entonces ahora entiendes por qué existen las famosas bebidas rehidratantes, son esas, ¿ya? Para los deportistas, por ejemplo. Entonces, el sodio y el potasio son necesarios porque son electrolitos y porque también participan en la sinapsis, que es los toques eléctricos de las neuronas y de los nervios, ¿ya? Entonces, si tú no tuvieras en tu cuerpo ni sodio ni potasio, tus neuronas no se podrían comunicar porque tu cuerpo no tendría electricidad. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante. ¿Ya? Ya sabemos cuáles son los bioelementos secundarios más importantes. El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, ¿no? Que forman alrededor del 4% de los bioelementos. Y los bioelementos primarios, ¿cómo se le llama? ¿El grupo qué? ¿Qué grupo es este? El grupo CHO. CHON, ¿no? El grupo CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono forma todos los componentes de los seres vivos. El carbono es fundamental, es el más importante de todos. ¿El hidrógeno para qué sirve? Para tener unidos a los átomos de carbono, como si fuera cemento, ¿no? El oxígeno sirve para la respiración y obtención de energía. Y el nitrógeno forma las proteínas. Ahí está. Entonces, chicos, ya hemos aprendido qué son los bioelementos. Muy bien, vamos a quedarnos entonces aquí. La próxima clase hablaremos de las biomoléculas, porque si no, nos morimos. Bueno, chicos, entonces,